Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos sobre el tráfico mundial de datos, que este año equivale a ver 43 billones de películas de alta definición. Esa es la cantidad de cosas que estamos viendo hoy en día en tráfico de datos. Hablaremos sobre el pionero de la inteligencia artificial que renunció a Google para advertir de los peligros que tiene esta tecnología. También vamos a hablar del científico mexicano que va a ayudar a la NASA a llegar a Titán, un científico maya que está ayudando a la NASA. Y hablaremos sobre Gmail, que se suma al estilo Elon. ¿Qué significa eso? Pues descubriremos eso y mucho más hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo escucharon. Eso es lo que tenemos en el menú del día de hoy. Y sus chefs de confianza somos sus amigos los tecnófagos. Yo soy Ricardo Massa, me acompaña y me honra que así lo haga mi querido amigo Bernardo González, quien una vez más hace este proyecto conmigo. Juntos lo creamos, lo gestionamos, lo cocinamos y aquí andamos dando lo mejor de nuestro conocimiento, que por supuesto en el caso de Bernie es mucho y bastante para compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, Rick, muy contento. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con estos platillos para prepararlos y vamos a degustarlos. Vamos a degustarlos. Vaya que hay mucho que devorar hoy en el tema de la tecnología. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. ¿Qué te parece si nos arrancamos, Bernie, hablando del tráfico de datos? A ver, siempre ha sido muy interesante ver estas gráficas, infográficas y etcétera, que demuestran qué es el volumen de datos que se transfiere, que se consume en un momento determinado y ver qué pasa en un minuto en internet. Este tipo de gráficas se han hecho famosas a lo largo de los años. Pero, a ver, ¿qué es lo que está haciendo que realmente crezca el tráfico de datos global y que vaya, y además que parezca que cada vez hay más cobertura y capacidad de transmisión? Tú y yo tenemos la fortuna de trabajar en una industria, en la industria de los centros de datos, que justamente pues está evidentemente muy linkeada con esto, ¿no? Con la capacidad y las enormes capacidades y necesidades de almacenamiento que se requieren hoy en día. Entonces digamos que tenemos una visión bastante privilegiada de esto. Tú mucho más que yo, porque además, vaya, tú lo vives desde el área de los servicios administrados y puedes ver pues, ocurrir frente a tus ojos esto. Pero entonces va a ser muy interesante obviamente escuchar como siempre tu insight de esto. Pero déjame darte antes unos datos, Bernie, que justo hablan de los datos que creamos, descargamos, copiamos y consumimos a escala mundial. Según un reporte de Statista, esto va a alcanzar los 120,000 exabytes este año, y en 2 años llegaría a los 180,000. Entonces, para tener un poquito de perspectiva esto, un exabyte equivale a 20 veces el contenido de todos los libros escritos en la historia desde hasta hace una década. O sea, digamos, una torre de DVDs de 5,000 kilómetros. Vaya, esto, ni siquiera esto sirve de perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué diablos es eso? El total de tráfico de datos previsto este año sería como ver 43 billones de películas de alta definición de 3 gigabytes cada una en línea. ¿Cómo se canaliza esta cantidad de información? O sea, un elemento clave es la red de autopistas de fibra óptica y en particular la red de tendidos submarinos, que cumple 165 años y tiene 1.2 millones de kilómetros, lo suficiente para rodear el planeta 30 veces. Esto es bien interesante, Bernie, porque mucha gente, sobre todo los no iniciados y vaya, y además Hollywood algo ha hecho para perpetuar este mito, mucha gente sigue creyendo que Internet vive de alguna manera en los satélites que están afuera de nuestro planeta, y en realidad pues en donde viaja es en estos cables submarinos, y este tráfico de bytes pues sigue aumentando y lo va a hacer cada vez más, pues ahora más con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Que entiendo que las necesidades de consumo de información y de datos pues son obviamente abismales, ¿no? Sí, pues mira, todo lo que has comentado, yo te diría que es multifactorial y todo obedece a esta evolución tecnológica y desarrollo acelerado que hemos visto los últimos años. Sin lugar a duda,
la incorporación del Internet cuando se abre comercialmente. Hay que recordar que el Internet como tal es un proyecto de finales de los años 60, simplemente para cuestiones militares de algunos países, muy poquitos, y luego interconectaron algunas universidades, más que nada como para probarlo, y fue hasta la primera mitad de la década de los 90 donde el gobierno americano decide abrirlo para fines comerciales, y eso genera una explosión en la generación de datos y la utilización de toda esta tecnología, ¿no? Yo creo que un segundo fenómeno también muy importante es la aparición del smartphone, el hecho de que sea un dispositivo muy pequeño, muy potente, con una interfaz gráfica de muy fácil acceso, que haya mucha oferta de proveedores que son las compañías telefónicas o de telecomunicaciones, carriers como se les llama en inglés, que son los que hacen todas estas comunicaciones posibles, pues también ayuda a darle otro empujón a toda esta utilización de datos, y de ahí para acá pues no ha hecho más que crecer. Estos datos que mencionas, que son palabras muy raras, para quien no está tan familiarizado con la tecnología, pues por ahí alguna vez en su vida estoy seguro que han escuchado, los amigos que amablemente nos escuchan aquí en el podcast, la palabra bit, byte. El bit es la unidad más pequeña, es cuando un switch deja pasar o no corriente eléctrica. Cuando no lo hace es un 0, cuando sí hay corriente es un 1, y es un sistema que solamente maneja estos dos valores, por eso se llama binario, y la unidad más pequeña es precisamente este bit. Después, por una cuestión matemática, 8 de estos bits se les llama un byte. Y algo muy común de hace algunos años, es los que ya tenemos aquí más tiempo, pues los famosos kilobytes, ¿no? Cuando teníamos estos discos flexibles en nuestras PCs hace muchos años, pues guardábamos archivos en el orden de los kilobytes, luego avanzó a los megabytes. Hoy en día eso ya se está quedando corto. Seguramente algunos de los archivos en nuestras laptops y teléfonos están en ese orden de magnitudes. Los gigabytes hoy en día es lo más común. Si te vas a comprar una computadora, pues te preocupas que tenga 4, 8, 16 gigas de RAM. Los discos duros, pues también ya los de gigas ya suenan pequeños, ya estamos llegando a los teras, algo muy común. Incluso los teléfonos móviles, los de gama alta, también ya tienen capacidades de 1 tera de almacenamiento en memoria. Y la unidad que sigue hacia arriba es petabytes, y después sigue esta que mencionaste de los exabytes. Hay otra más que se llaman zettabytes, y la última todavía conocida, y todavía no llegamos a esos niveles, se llaman yottabytes, ¿no? Digamos que esta es una analogía como si habláramos de milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etcétera, ¿no? Alguna vez leí, esto ya tiene muchos años, que toda la información del mundo sumaba más o menos 1 zettabyte. ¿Todavía andamos en eso o estoy diciendo una burra? Mira, un dato de Statista dice que es alrededor de 64 zettabytes la cantidad de información que existe en el mundo. Y estas unidades que yo te mencionaba, pues simplemente son una analogía para tener una idea de cómo van creciendo, ¿no? Es un sistema que cada una de estas palabras de megas a gigas y a teras, para fines prácticos lo puedes considerar como que aumenta 1000 veces el tamaño. Si lo quisieras ver exactamente son 1024, ¿no? Porque todo esto va en función de múltiplos de los famosos 8 bits que componen un byte, ¿no? Pero para práctico, 1000 megas son 1 giga, 1000 gigas son 1 tera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el número de información que supuestamente está rondando el mundo actualmente es alrededor de los 64 zettabytes, que pues es un demonial de información. Y otro factor muy importante, te decía que la nube pues es más bien como una metáfora, porque desde el principio del Internet, y un poco antes, siempre han estado las computadoras, los servidores, estas máquinas para propósitos de sistemas ya más grandes, almacenadas en unos lugares que se llaman centros de datos, ¿no? Que es una especie de, déjame decirlo, como una bodega que tiene una especificación de seguridad, de cuidado de los datos, de redundancia con la energía, con el enfriamiento, la vigilancia, etcétera. Muchos factores para que los servidores se encuentren bien protegidos. Y estos centros de datos que están ubicados por todo el mundo, fíjate que se estima que alrededor en estas fechas hay como 8,000 centros de datos en todo el mundo. Es un dato que me encontré por ahí. El país donde más hay es Estados Unidos, 2,701. Le sigue Alemania con 487, China 456, y México está en el lugar 11 con aproximadamente 153 centros de datos, ¿no? Este mercado en nivel económico se estima que llegue a los $105,000 millones su valor para el año 2026.
con lo cual te quiere decir que pues seguiremos procesando la información y almacenándola en estos centros de datos, ¿no? Ahora, la gran mayoría de estos datos se mueven por cables de fibra óptica, ¿no? Incluso alguien va a decir, oye, pero la mayoría de la gente está conectada con un smartphone, ¿no? Y los smartphones están conectados a una compañía telefónica y los datos viajan en una radiofrecuencia, ¿no? Por el aire. Sí, pero recuerden que todas esas antenas que vemos por las calles y por las carreteras, finalmente son subestaciones que están conectadas a uno de estos cables de fibra que van a dar precisamente a un centro de datos. Y aunque la parte satelital es muy importante y también está creciendo de manera importante, la realidad es que la gran mayoría de los datos se mueven por estas fibras, ¿no? También el tema de los cables submarinos también es una parte súper interesante. Hay un mapa que les recomiendo mucho que lo vean por ahí. Les pasamos la página en el grupo de Telegram, donde tú puedes ver gráficamente y hacerle zoom y darle clic a cada una de las compañías y ver cuándo se instaló el cable, de dónde a dónde va, qué capacidades tiene, etcétera, ¿no? Un dato curioso es que la fibra más larga de estos cables submarinos precisamente une el Reino Unido, una parte de Europa, y le da toda la vuelta a África y recorre 45,000 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, es una brutalidad y prácticamente el planeta entero está interconectado por estos cables. Y finalmente, el último dato que te doy, pues es que la parte satelital viene creciendo muy fuerte. Hay una base de datos, también les pasamos por ahí la liga, para que tengan la referencia. Es, digamos, el inventario de todos los satélites que están en órbita alrededor del planeta de todo tipo. El total, este es un corte que hacen al 30 de abril del año pasado, el 2022, y se estima que hay... No se debe de haber movido mucho, pues. Sí, digamos que yo creo que SpaceX, Starlink es el que más le está metiendo en cuanto a número, pero el año pasado estaban en 5,465 el número total de satélites. De estos, 3,433 pertenecen a los Estados Unidos y de ese número, tan solo 2,218 son de la compañía Starlink. Wow. Es un 65% de los que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es casi la mitad del total de satélites que están en el planeta. Están en una órbita baja, pero es muy interesante porque esto seguramente va a crecer muchísimo. Y no solo está Starlink, hay otras compañías que también están haciendo pruebas o por lanzar ya masivamente estos satélites. Y me parece a mí que en las próximas décadas vamos a ver crecer mucho la comunicación satelital de todos nuestros datos. Sin duda. Mira, otros datos de esto, porque yo comenté que es a través de estos cables submarinos por donde viaja Internet y no a través de los satélites. Y no es absolutamente correcto mi comentario. Sí, mucha de la información sí viaja a través de estos satélites, como bien dices. De hecho, de estos 5,465 satélites, casi la mitad se usan para telecomunicaciones, pero lo que entiendo es que la red satelital hoy es una red de apoyo para la vía cableada, digamos, y como bien dices, esto está creciendo, está virando más a apoyarnos en la red satelital y cada vez menos en los cables que pues se entiende que pudieran ser un poco más vulnerables a cuestiones naturales, etcétera. Sin embargo, de momento ambos son esenciales, tanto la infraestructura de los satélites como la del cableado. Pues hoy en día todo gira en torno a la velocidad y al ancho de la banda. Hoy la ventaja del cable submarino sobre esta conexión satelital es que pues tiene una latencia, digamos, una velocidad significativamente mayor y es capaz de transportar una cantidad mucho mayor de datos a través de la fibra, pero eso está tendiendo a cambiar. Y un último dato interesante de esto que me encantó es que, bueno, una tasa de transferencia de un exabyte, solamente para seguir tratando de dimensionar de lo que estamos hablando, si tuvieras una tasa de transferencia de un exabyte por cable, mi querido Bernie, sí, podrías descargar toda la videoteca de Netflix en un cuarto de segundo o todo el contenido de internet en 12 minutos. O sea, nada más de esas dimensiones estamos hablando con este tipo de cosas cuando se habla de lo que seas. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana.
Vamos a cambiar de nota, mi querido Bernie, porque el tiempo apremia y hay mucho que hablar, y sobre todo de esta nota de la que se ha dicho muchísimo, que es la de Geoffrey Hinton, que vaya, el llamado padrino de la inteligencia artificial, que ahora ya todo el mundo sabe que él es el padrino de la inteligencia artificial, confirmó la semana pasada que dejó su puesto en Google para alertar sobre los peligros de la tecnología, pues una tecnología que él mismo ayudó a desarrollar y a la que le ha dedicado su vida. Hinton dijo que bueno, su trabajo fue pionero en temas sobre todo de redes neuronales, y él ayudó a desarrollar los sistemas de inteligencia artificial que impulsan muchos de los productos de los que hoy estamos hablando, como los ChatGPTs y cuanto hay. Él trabajó una década en Google y desarrolló los sistemas de inteligencia artificial del gigante tecnológico, y pues sus palabras son bien interesantes. Dice: me consuelo con la excusa habitual, si no lo hubiera hecho yo, habría sido alguien más, dijo Hinton al New York Times. Fue el primero al que le reportó su decisión, y en un tweet dijo que renunció a Google para poder hablar libremente sobre los peligros de la inteligencia artificial, más que por un deseo de criticar específicamente a Google. Pues digo, se suma a una serie de opiniones muy informadas, de gente muy adentrada en este tipo de temas que dicen: no, espérense, lo estamos haciendo mal. Tú y yo hemos equiparado esto como intentar detener una ola con las manos. Hemos dicho, bueno, pues es que ya como dirían en inglés, the cat is out of the bag, ¿no? O sea, ya el gato ya salió de la bolsa, ya no hay forma de detener esto por más que renuncien. Entonces llama mucho la atención esto, y hay que tratar de entender un poco cuál es la verdadera lectura detrás de este tipo de renuncias y de documentos y cartas que firman ahí gente muy poderosa y muy interesante que ha influido mucho en el desarrollo de la inteligencia artificial, para ahora decir pues que no, o sea, que lo estamos haciendo mal y que deberíamos de darnos un paso para atrás, como si eso fuera tan fácil. Entonces, ¿qué lectura le das a esto que se suma a lo que ya hemos platicado a lo largo de estas últimas semanas, Bernie? Sí, mira, es muy interesante lo que dice este señor, y me gustaría contextualizarlo porque desafortunadamente cuando pasan este tipo de cosas, algunos medios lo usan como notas amarillistas y lo empiezan a distorsionar para tener más ventas o vistas, ¿no? Yo ya vi varias entrevistas en diferentes medios, algunas escritas, otras en video, y me parece que es una visión un poco más centrada de lo que a simple vista parece, ¿no? La primera cosa que a mí me gusta, y estoy muy de acuerdo con él, es que él dice, Geoffrey Hinton, que de nada sirve tratar de detener esto o pausarlo, porque no puede ser globalmente detenido, ¿no? Es decir, hay una realidad, nos guste o no. Si acá en Occidente nos ponemos de acuerdo, algunos países, y la pudiéramos pausar, vamos a pensar eso hipotéticamente por un momento, es una realidad que Rusia, China, Corea del Norte e Irán no se van a detener. Es más, si se dan cuenta que acá en Occidente nos detenemos, estos señores le van a pisar el acelerador más fuerte, porque representa una ventaja en muchos sentidos el continuar con esa tecnología, ¿no? Me parece que es una realidad, nos guste o no. Entonces, efectivamente, esta es una tecnología que se desarrolló y tenemos que continuar con ella. Y sí, hay que ver qué cuidados, qué regulaciones y qué controles se le pone. Fíjate que el fin de semana estuve haciendo una analogía pensando en que ha de haber sucedido algo muy similar cuando empezó a darse a conocer en el mundo lo que era la energía nuclear, ¿no? Digamos que antes de la bomba de Hiroshima. Buena analogía, claro, sí. Uh-huh. Seguramente antes de la detonación en Hiroshima de la primera bomba atómica, yo creo que en el planeta nadie sabía qué era la energía nuclear. Digo, muy poquitos, ¿no? Seguramente Albert Einstein y un grupo de científicos, pero en el dominio público no creo que estuviera eso en el conocimiento de las personas. Y cuando ves la magnitud de lo que puede provocar una bomba hecha con esa tecnología, pues me imagino que todas las alarmas han de haber sonado y todo el mundo se asustó. Bueno, fue tan fuerte que se detuvo la guerra, ¿no? Es la razón principal. Y luego, en las siguientes décadas, pues se le ven otros usos a la energía nuclear, pues muy benéficos, ¿no? Un gran uso es en la medicina, ¿no? La medicina nuclear ha ayudado a salvar muchísimas vidas en muchos tipos de enfermedades. En la energía, la producción de energía, algo bien controlado y cuidado también tiene un montón de beneficios y es una energía totalmente limpia que se podría utilizar. Y por ahí el fin de semana leía en un blog que de repente alguien empezó a meterle mucho miedo en los medios a la gente. Y pues digo, eventualmente suceden accidentes, suceden problemas, y tal vez se detuvo de más el uso de la tecnología nuclear en vez de haber seguido promoviendo su uso
con mayores controles, ¿no? Y creo que la analogía en cierto sentido aquí es válida, porque déjame decirte que otra cosa que dice este señor bien interesante, dice, oye, pues sí, efectivamente, a mí me consideran el padre de la inteligencia artificial, lo que dice Geoffrey Hinton, porque él colaboró en este nuevo enfoque de trabajar con algoritmos matemáticos y estadística en vez de hacer una programación lógica como se había intentado anteriormente. Y resulta que si analizas los datos y tú le das atributos, le das pesos, hay un término en estadística de algoritmos que se le llama el peso a los datos, pero resulta que puedes identificar características o identificar patrones en la información, y para no hacer una explicación muy sofisticada, digamos que eso es de alguna manera como funcionan las redes neuronales, ¿no? Te llega un dato, tú le empiezas a identificar qué valores tiene, y depende de lo que quieras buscar o lo que vas encontrando en los datos, la propia aritmética le vas dando pesos a las cosas, y eso te lleva eso te lleva a distinguir una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, el etiquetado de imágenes, primero pones a personas a decir, oye, estas 100,000 imágenes son de un gato y estas 100,000 son de un perro, alguien las etiquetó, y con estadística, viendo los bits y los bytes, pues haces que los algoritmos vayan identificando en dónde están los números más altos o los más bajos, y eso te da tendencias, ¿no? Por eso digamos las inteligencias artificiales son tan buenas para jugar ajedrez, porque pueden con relativa facilidad sopesar lo que tienes que ganar y perder en una determinada jugada, ¿no? Exactamente. El ajedrez, pues, es la habilidad de pensar la mayor cantidad de jugadas hacia adelante con un árbol de decisiones casi infinito, y estás hablando de puros números, y entonces le puedes dar pesos a las jugadas que tienen más probabilidad de tener éxito, pues de acuerdo a cómo están las fichas en el tablero, ¿no? Es exactamente así. Y eso después descubrieron que se podía aplicar para muchas cosas, ¿no? Para imágenes, para sonidos, para videos, para los textos, que es lo que estamos viendo ahorita básicamente con todas estas tecnologías generativas. Entonces, toda digamos, este enfoque de cómo manejar las cosas, él reconoce que pensó que se iba a llegar al momento actual dentro de 20 o 30 años más adelante, no tan rápido, ¿no? Pero pues resulta que OpenAI fue el que abrió la lámpara del genio en el año 2022, y esto le dio un cambio drástico y una aceleración a las cosas que estaban ahí, ¿no? Y no lo digo porque nos lo estemos aquí elucubrando tú y yo, sino lo podemos ver con lo que está pasando en este momento, ¿no? Google, que es la compañía que seguramente ha producido más de estos papers, que tiene más científicos y más años trabajando con esto, pues no lo consideró así, y ve el tremendo trabajo que parece que le está costando reaccionar a poderse adaptar al mercado, ¿no? Particularmente con lo que estamos viendo en este momento. Entonces, como conclusión, yo te diría que sí, la inteligencia artificial, por supuesto que tiene sus peligros, como lo tiene toda tecnología. Yo creo que va a ser inevitable y necesario que se tenga que regular de alguna manera, pero yo estoy totalmente en contra de que lo tengas que pausar. Yo creo que eso es totalmente inviable y no nos llevaría a nada como humanidad tratar de pausarlo, porque no se pausaría universalmente. Y además pausarlo, pues no vas a ganar nada, ¿no? Tendrías que poner a todo mundo de acuerdo y ver cómo utilizarlo. Y yo estoy más de acuerdo acaba de salir este señor, el que fundó Khan Academy, si no me equivoco se llama Sal Khan, acaba de dar un TED Talk. Les recomiendo mucho que lo vean si no lo han hecho. Y él lo que dice es, oye, sí, tiene todos estos peligros la tecnología, pero yo la estoy usando en la educación para transformar algo que necesita transformarse, ¿no? El modelo educativo a nivel mundial, ya lo hemos comentado en este podcast, pues es el modelo que se creó con las fábricas el siglo pasado. Y este tema de seguir usando la memoria, el cómo están hechos los exámenes a los alumnos como mecanismo primordial, con la tecnología que hoy tenemos, pues parece que algo ya no hace sentido, ¿no? También aquí hemos mencionado la analogía con la calculadora aritmética, ¿no? Esa se inventó a finales de los 60s, y hoy yo creo que no hay ninguna persona en este planeta que crea que puede hacer operaciones aritméticas más rápido que una calculadora. Eso es inviable, ¿no? Si hablamos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, no hay manera que un ser humano le gane a una calculadora de estas de plástico que venden por 200 pesos, ¿no? Esa batalla se perdió hace 3-4 décadas, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, lo que tenemos que hacer es ver cómo usamos esta tecnología, dónde están los riesgos, qué controles le ponemos. Y yo soy muy optimista. Yo creo que esto va a transformar la raza humana, porque vamos a tener superpoderes y vamos a hacer cosas
que pues hace un par de años ni siquiera nos podíamos imaginar. Ahí está Bernie en un plan muy Homo Deus, ya lo escucharon ahí apoyando las tesis de Yuval Noah Harari, pues muy optimista, y coincido totalmente contigo. Y además, como hemos dicho, pues vamos a seguir dándole seguimiento a todo esto y reportándolo, y creo que vale mucho la pena ir viendo hacia dónde se va dirigiendo esto, que pues sin duda va a determinar el futuro de la humanidad. Y pues hablando de optimismos, mi querido Bernie, creo que una de las cosas que a mí más me pone de buenas es hablar de gente como de la siguiente nota que tenemos aquí, que es de un científico mexicano extraordinario, una persona que yo tuve la oportunidad de entrevistar hace relativamente poco, en otra faceta, que es el señor Guillermo Chin Canché, que es un científico maya, literalmente. Además, no solo es de la zona y de la ascendencia maya, sino que él físicamente pues tiene todo el rasgo maya y lo lleva con mucho orgullo. Es un científico de 26 años, que con unas atribuciones, o sea, vaya, con unas credenciales extraordinarias. Mira nada más, o sea, digo, si ustedes nunca han oído hablar de él, pues es un científico del que nos tenemos que sentir muy orgullosos los mexicanos. Él tiene una licenciatura en ingeniería mecatrónica, hizo una maestría en ciencia del espacio y ahora está estudiando un doctorado en oceanografía física. Pero lo que ya a pantalla bastante, pero si eso no fuera suficiente, mi querido Bernie, él está formando parte de la misión Dragonfly de la NASA, que es un proyecto que pretende aterrizar un helicóptero pequeño en Titán, la luna más grande de Saturno, que como sabes es el único cuerpo, el único planetoide o cuerpo celeste, no sé cómo decirlo, más allá de la Tierra, en donde se ha detectado agua. Para tomar muestras para estudiar su superficie, y la idea es que esta nave vuele hacia diferentes sitios, y para eso pues se necesita, entre otras muchas cosas, conocer la atmósfera del satélite, y eso es lo que hace un oceanógrafo físico. Él adquiere conocimientos para entender cómo funciona un planeta a partir de, pues justo de sus ecosistemas, de la densidad de su aire, de cómo funciona a nivel atmosférico. Es una persona con conocimientos muy especializados, y eso es lo que está haciendo exactamente este gran científico Guillermo Chin Canché, que desde el mes pasado llegó a Estados Unidos para trabajar con Pleiades, una supercomputadora con la cual va a intentar resolver una ecuación que no tiene una solución analítica, que es la ecuación de Navier-Stokes. Esta describe el movimiento de los fluidos y ofrece una aproximación del comportamiento futuro de estos en función de las fuerzas que actúan sobre ellos. Es una ecuación muy compleja, como te podrás dar cuenta, muy difícil, porque es un sistema inestable donde pequeños cambios pueden variar todo el sistema. Tratar de resolverla de forma numérica requiere mucho poder computacional, y Pleiades es una de las supercomputadoras más potentes del mundo. En ese tipo de cosas se entretiene y trabaja este cuate, que de verdad es extraordinario. Y nada más para completar el cuadro, te digo que tuve oportunidad de entrevistarlo, y es un tipo extraordinario, activista de los derechos de las comunidades LGBTQ, y que además ha tenido una vida muy complicada, porque pues justo en un contexto como el de la zona maya en México, le tocó vivir una situación de mucha represión. Él mismo te lo contaría, y ahora pues le toca no solo dar la cara y poner muy alto el nombre de México, sino que también está orgulloso de su condición, de sus preferencias sexuales, de su talento, de todo lo que está haciendo a muchos niveles. Y pues vaya personalidad de este Guillermo Chin Canché, una persona de la que, insisto, nos debemos sentir muy orgullosos. Sí, la verdad que coincido totalmente contigo. Qué bueno es cuando hablas de talento mexicano, y sobre todo a ese nivel. Y ligándolo un poquito con la nota anterior, por eso me siento tan optimista cuando hablamos de esto de inteligencia artificial y de todo el avance tecnológico y las telecomunicaciones que mencionamos. Fíjate unos datos bien interesantes. Esta luna que se llama Titán, que es el
del satélite natural de Saturno. Creen los científicos que está compuesta del 75% de agua. Obviamente es agua congelada porque está muy lejos del Sol. Para que tengamos una idea de qué tamaño es esta luna, la luna que tenemos en la Tierra tiene un diámetro de 3.474 kilómetros y Titán es de 5.150. Es como 1.5 veces más grande que nuestra luna que tenemos aquí en la Tierra. Yo no sabía que esta luna Titán es más grande que el planeta Mercurio. Mercurio tiene un diámetro de 4.880 kilómetros, entonces es muy relevante, ¿no? Y luego todo esto que sabe... Ahora sí que no por nada la llamaron Titán. Exactamente. Sí. Y todo esto que está haciendo Guillermo, que digo, también son palabras que no son tan comunes. Por ejemplo, astrobiólogo, gente que está estudiando la biología de otros planetas, de otros cuerpos celestes, pues es tremendamente relevante para entender cómo es que se creó la vida en la Tierra, y seguramente eso tendrá un gran beneficio pues para combatir enfermedades, el famoso prolongar la vida de los humanos y de las especies, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo de la oceanografía física, pues sin lugar a duda estudiar todo el agua que está en Titán, y está tremendamente lejos de este planeta, porque la misión Dragonfly lo que pretende es llevar una sonda que en realidad es un dron. Lo van a soltar en, digamos, la atmósfera de esta luna, y pretenden hacer varios vuelos para poder analizar la atmósfera. Es muy importante ver de qué está compuesta, y luego aterrizar este dron sobre el hielo, tomar muestras de hielo, y este dron es una especie de pequeño laboratorio que va a tratar de identificar los diferentes elementos que tiene ese hielo o esa agua ahí congelada, ¿no? ¿A qué distancia está Titán del Sol? También para que se den una idea, la luz solar tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, a la distancia a la que estamos nosotros. Sí. Y digamos, y las órbitas son elípticas, no siempre están a la misma distancia, pero en promedio lo que tarda en llegar la luz solar a Titán es 1 hora con 11 minutos. O sea, está tremendamente lejos. Está más o menos a unos 55 millones de kilómetros, cuando nuestra luna está a solo 384 kilómetros, ¿no? Entonces, esta misión donde va a participar Guillermo, si todo sale bien, la van a lanzar en un cohete en el año 2027, y va a demorar 7 años para llegar a esta luna. Se espera que llegue en 2034, y ahí comenzará a hacer sus investigaciones. Y algo que nos da muchísima esperanza, no sé si todo el mundo lo sepa, pero la última sonda el rover que mandaron a Marte, el famoso Perseverance, llevaba en la panza un dron que la NASA tenía pensado volarlo un par de veces, para pues ver primero que nada si podía volarlo. La densidad de la atmósfera de Marte es mucho menor que la de la Tierra, lo cual complica mucho el tema de la aerodinámica, el tamaño de las palas para que pueda volar el dron. Y este dron, ahora ya famosísimo, que se llama Ingenuity, ha hecho, el último dato que revisé, lleva 51 vuelos dentro de la atmósfera marciana, lo cual es así, no se lo creen ni los creadores del dron. Y pues me parece que toda esta tecnología y todo este avance y todo este desarrollo en las próximas décadas pues va a dar grandes frutos, con mexicanos ejemplares como lo acabas de mencionar con el caso de Guillermo. Extraordinario. Siempre queda un espacio para el postre. Pues bueno, Bernie, se nos acabó el tiempo. Tenemos literalmente 1 minuto para comentar muy rápidamente que esta nota de que Gmail ahora ya le entró a la fiebre del check azul para la verificación de mensajes, para que no se espanten si de repente empiezan a ver que les llegan mails de corporaciones que no solo van a tener ahora el logo de la misma, sino también un check azul que bueno, pues se ha vuelto una especie de fiebre. Twitter, que es el que empezó con este tema de que usaras un check azul para certificar que eras tú y el que era el dueño de esa cuenta, ahora eso ya se desvirtuó del lado de Twitter. Irónicamente, ahora Google lo está tomando pues para el uso que fue creado originalmente, que es justo eso, ¿no? De mostrar una verificación. Mientras tanto, en Twitter pues ya cualquiera puede comprar ese cheque azul, entonces ya nadie entiende nada. Pero del lado de Google pues sí, sigue siendo así. Google ya desde hace tiempo tenía este sistema de indicadores de marca para la identificación de mensajes, lo que se llaman los BIMIs, o los Brand Indicator for Message Identification. Pero ahora pues ya se le va a agregar esta marquita azul, pues para que sepas que sí, quien te está mandando ese correo es efectivamente la empresa y la corporación que dice ser. Así es.
Muy interesante todo esto de las verificaciones de las marcas. Muy bien, pues Bernie, vámonos. Se acabó hoy esto que teníamos que decir. Les invitamos a seguir la tertulia en nuestro grupo de Telegram que se llama Tecnófagos. Ahí nos buscan en Telegram, por favor. Y pues, si quieren o son más anticuados, pueden mandarnos un correo a tecnófagos@kionetworks.com. Gracias a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Citlal Sin Vallarta en la producción. Muchas gracias, Bernie. Al contrario, un placer y nos escuchamos en el siguiente episodio. Así será, esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos en Telegram, ahí busquen a Tecnófagos.